Hola, vamos a hablar sobre las generalidades de la historia. En esta tenemos las fuentes de investigación histórica. Esta tenemos tres. Tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. En la primaria son aquellas que provienen directamente de la época que se estudia. Es decir, fueron creadas en el mismo momento en que ocurrieron los hechos. Estas son importantes porque ofrecen información directa, aunque también deben analizarse con cuidado ya que pueden reflejar a punto de vista de quien las crea. En estas tenemos como las cartas, los diarios personales o documentos. En las secundarias son elaboradas posteriormente por personas que analizan o interpretan las fuentes primarias. En este podríamos poner un ejemplo porque también sería como un libro sobre la vida de Cristóbal Colón, escrito siglos después de su viaje, porque son libros de historia. O también podríamos decir los artículos académicos. Tenemos las fuentes terciarias. Son recopilaciones o resúmenes basados en fuentes secundarias. En esta tendríamos como la enciclopedia, diccionarios históricos o manuales escolares. Tenemos también la importancia de las fuentes históricas. Las fuentes permiten verificar hechos, compartir diferentes versiones de un académico. En conclusión, la investigación histórica se basa en el análisis crítico de diversas fuentes. También tenemos ciencias auxiliares de la historia. En las ciencias auxiliares de la historia, en la actualidad, con adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado. Nosotros vamos a ver 8 de esos que podemos ver que tenemos básicamente uno que es la geografía. La geografía es la ciencia que estudia la Tierra, sus paisajes, el clima, la población y cómo las personas se relacionan con el espacio donde viven. También tenemos la cronología. Es la ciencia auxiliar de la historia que se encarga de ordenar los hechos históricos según el tiempo en que ocurrieron. Sirve para saber qué pasó primero y qué pasó después, hace entender mejor la historia. También tenemos la antropología. Es la ciencia que estudia al ser humano, su origen, su cultura, sus costumbres y su forma de vida a lo largo del tiempo. Como ciencia auxiliar de la historia, ayuda a entender cómo vivían las personas en el pasado. También tenemos la arqueología. Es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a través de los objetos, restos, materiales que dejaron. Ayuda a conocer cómo vivían las personas en el pasado mediante el estudio de ruinas y cerámicas y monumentos. También tenemos la paleografía. Es la ciencia que estudia y descifra las escrituras antiguas. Ayuda a leer documentos antiguos escritos o a mano, como cartas, actas, libros. O sea que para entender mejor la, la historia. También tenemos la ciencia de la comunicación. Son el conjunto de disciplinas que estudia cómo las personas transmiten y reciben información a través de distintos medios. Bueno, como ciencia auxiliar de la historia, ayuda a comprender cómo se difundían las ideas en diferentes épocas. También tenemos la sociología. Es la ciencia que estudia la sociedad, cómo se organizan las personas y cómo se relacionan entre sí. Como ciencia auxiliar de la historia, ayuda a entender cómo vivían los grupos sociales en distintas épocas. Y como última tenemos la economía. Es la ciencia que estudia cómo las personas y los países producen, distribuyen y consumen bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Bueno, como ciencia auxiliar de la historia,
ayuda a entender cómo las actividades económicas influyen en los cambios históricos. Eh, Aquí como podemos ver en la ciencia de la, en la, en las ciencias auxiliares de la historia, permite que la historia sea más completa, clara y precisa, porque ayuda a interpretar los acontecimientos desde distintos puntos de vista. Bueno, y eso sería todo lo que explicaría de este tema. Gracias.